Buenas, estamos en un nuevo video resolviendo algunos ejercicios de la práctica 2 del curso de ingreso, o mejor dicho, del CBC para la carrera de enfermería de la UBA. Y estamos con el punto 8 que trata sobre funciones, ¿sí? Eh, Antes de empezar, es bueno recordar que al hacer este tipo de ejercicios es muy importante que los gráficos los hagan a escala, es decir, si trabajan con hojas cuadriculadas, que ubiquen bien los números. Por ejemplo, si cada un cuadradito vamos a poner un número y acá ponemos el 1, no puedo poner el 2 acá, ¿sí? Porque tiene que pasar un cuadradito por unidad. Así que eso es de lo más importante antes de graficar. No puedo hacer los gráficos así nomás, porque si no, no me va a coincidir lo que hagamos de manera analítica con lo que pasa de manera gráfica. Y lo importante es poder comprobar eso visualmente, que las dos cosas pasan a la vez, ¿sí? Entonces, en el primer punto, en el punto A, o mejor dicho, en el punto 8 nos pide encontrar la intersección o el punto de intersección, si es que existe, no sé, vamos a ver, entre los gráficos de la función f y la función g, ¿sí? En el primer caso, la función f de x es x más 2 y g de x es menos 2x. Bueno, calculo que ya habrán trabajado con rectas, ¿sí? A ver, lo primero que vamos a hacer es graficar estas dos rectas, más o menos para tener una noción de dónde van a estar ubicadas, ¿sí? F lo vamos a graficar en verde y G lo vamos a graficar en azul. Recordamos que para graficar esta recta lo primero que tengo que hacer es pararme en la ordenada, ¿sí? Que en este caso es el 2, es el 2 que tengo acá. Entonces ese es el punto que voy a tener que graficar sobre el eje Y. Ahí voy a tener el primer punto de la función f. Y luego me tengo que desplazar como los valores que me indica la pendiente. Es decir, la pendiente, que es el elemento que multiplica x, tiene un 1 adelante la x y abajo también tiene un 1. Por lo tanto, como es positiva, me voy a desplazar hacia arriba y un valor hacia la derecha, por lo que me indica el número que está en el denominador. Entonces, desde el 2 me desplazo 1 hacia arriba y 1 a la derecha. Y acá puedo marcar el segundo punto de la función f, ¿sí? Entonces, desde acá podemos trazar la recta. Vamos a hacerlo más fino, así queda más prolijo. Ese es el valor de la recta. Vamos a extenderla por todo el mapa, por todo el plano de coordenadas. Recuerden que las funciones, en este caso las funciones lineales, son infinitas, ¿sí? No es que terminan acá o que terminan acá, sino que se extienden porque son rectas. Así que esta va a ser la función f de x. Y ahora vamos a graficar la función g de x, que tiene como ordenada al número 8. Recuerden que la ordenada es el valor por donde la recta pasa en el eje Y. Entonces desde acá vamos a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá aproximadamente por ahí va a pasar, es decir, desde ahí tengo que empezar a caminar. Y ahora me tengo que fijar la pendiente. En este caso la pendiente es negativa, por lo tanto esta recta va a ser decreciente. Y sabemos que tenemos que bajar 2 y desplazarnos 1 hacia la derecha. Entonces, si desde el 8 bajo 2, llego hasta el 6 y desde acá me desplazo 1 a la derecha, que sería en este punto. Entonces trazamos la recta, que va a ser esta recta que está acá. Vamos a trazarlo lo más prolijo posible para que abarque todo el mapa. Y bueno, ahora de manera visual podemos ver que estas dos rectas se intersectan en este punto, ¿sí? En el puntito que acabamos de marcar ahí con amarillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer gráficamente? Podríamos estimar de cuánto es el valor de este punto, ¿sí? Analizando las coordenadas del punto rojo, pero lo vamos a hacer de manera analítica. Para ver dónde se cruzan dos funciones, el método es, lo que se suele aplicar es igualar esas dos funciones, es decir, plantear que la función f de x debe ser igual a la función g de x. Bueno, si reemplazamos ahora cada una de las funciones por su fórmula, es decir, por la estructura que tienen, f de x es x más 2 y g de x es menos 2x más 8. Si nosotros miramos ahora acá,
tenemos una ecuación en la cual solamente hay que encontrar el valor de x. ¿Cómo encontramos el valor de x? Bueno, juntamos las x de un lado, es decir, esta la dejamos acá, y estas menos 2x las pasamos sumando. Y del lado derecho me va a quedar 8 y el menos 2. ¿Sí? Si nos desplazamos un poquito hacia abajo, acá vamos a tener 3x y del lado derecho nos va a quedar 6. Si pasamos la x, el 3, perdón, dividiendo, nos va a quedar que x es igual a 6 dividido 3 y vamos a llegar a que x tiene que valer 2. ¿Sí? Entonces, este sería el punto de intersección. Ahora, como es un punto, yo ya sé que estas dos funciones, imagínense que no tenemos el gráfico, pero lo que ya sabemos es que estas dos funciones se van a cortar a la altura de cuando x valga 2. Es decir, este es el eje x, el horizontal, entonces sabemos que se van a cortar justamente en el 2 de x, acá. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar ahora con exactitud? Saber a qué altura se deberían encontrar del eje y. Bueno, si contamos la cantidad de cuadraditos, esto nos debería dar justamente este valor que está acá, que si lo vemos de manera, obviamente de manera visual se ven las cosas, pero sabemos que nos tiene que dar 4. ¿Cómo hacemos de manera analítica para encontrar ese valor? Es decir, ustedes saben que los puntos tienen dos coordenadas. Tienen la primera coordenada de x y la segunda coordenada de y. Bueno, nosotros ya encontramos la coordenada de x y ahora lo que vamos a hacer es buscar la coordenada de y para que nos quede armado el punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, reemplazar este valor que encontramos, es decir, el valor de x, en cualquiera de las dos funciones. ¿Por quién lo vamos a reemplazar? Justamente por la x, que es el valor que encontramos. Entonces, acá lo puedo hacer en cualquiera de las dos y resolver, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es siempre elegir la función que en apariencia me diga que voy a hacer menos cuentas o que esas cuentas van a ser más fáciles. Entonces yo voy a tomar en este caso la función f de x, pero vamos a calcular la función f en 2. Entonces si reemplazamos nos va a quedar 2 más 2 y la función en 2 entonces va a valer ese 4 que nosotros queríamos. Por lo tanto, el valor de y para armar el punto va a ser 4 y lo vamos a remarcar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Escribir la coordenada de ese punto. Es decir, ese punto, vamos a llamarlo P, va a tener como coordenada de x a 2, que fue el primer valor que encontramos, y como coordenada de y a 4. Y ese es el punto de corte. Si nosotros nos fijamos en el gráfico, fíjense que exactamente nos dio el punto 2, 4, es decir, el punto 2, 4. Este es el punto P. Obviamente, quizás a mí me quedó un poquitito desplazado. Siempre puede llegar a ser que quede un poco desplazado por el tema de el trazo que uno utilice o el grado de prolijidad que uno tenga. Pero fíjense que de manera visual encontramos lo mismo que de manera analítica. Como dije, para encontrar intersección entre dos funciones, lo importante es, o mejor dicho, lo fundamental es igualar las dos funciones, que es lo que hicimos acá. En el punto B tenemos dos funciones, nuevamente tenemos la función f de x, que es un medio de x menos 3, y también tenemos la función g de x, que es 4. Obviamente para resolver estos ejercicios tienen que tener una mínima noción de rectas en el plano, así que cualquier cosa pueden ver los videos que hay en el canal acerca de este tema, ¿sí? Entonces vamos a graficar las dos funciones. Vamos a graficar la primera con azul, con rojo, y la segunda la vamos a graficar con azul. Si graficamos la función f de x, vamos a hacer lo siguiente. Primero nos tenemos que parar en la ordenada para tener nuestro primer punto, que es menos 3. Si buscamos el menos 3 en el eje y, lo vamos a tener para acá abajo, es decir, acá vamos a tener el menos 3. Y desde acá nos tenemos que desplazar 1 hacia arriba, porque la pendiente es positiva, y 2 hacia la derecha. Entonces, si desde menos 3 nos movemos 1 hacia arriba, llegamos hasta acá. Y si desde acá vamos 2 a la derecha, nos plantamos ahí. Y podemos graficar la recta f de x. Entonces, esta recta me va a quedar así. Y así, estoy haciendo lo mismo que en el punto A, la estoy estirando a lo largo de todo el plano.
La recta g de x, o mejor dicho, la función g de x es 4. Calculo que ustedes habrán leído la teoría y demás, pero cuando solamente tengo un número se dice que la función es constante, ¿sí? Y lo único que tengo para graficar es 1, 2, 3, 4. En el punto 4 de y, la recta va a ser paralela al eje x, ¿sí? Me va a quedar de esa manera. Fíjense que de manera visual el gráfico, o mejor dicho, las rectas todavía no se cortan, pero si las extendemos, en algún lugar por acá se van a cortar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la parte analítica, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para hacer la parte analítica? Como hicimos en el punto anterior, igualamos las dos ecuaciones. Es decir, que un medio de x menos 3 debería ser igual a 4. Si despejamos y encontramos el valor de x, un medio de x, el 3 lo pasamos sumando hacia el lado derecho, nos va a quedar que es 4 más 3. Y x nos va a quedar 7, pero el 1 medio lo debo pasar dividiendo hacia el lado derecho. Bueno, si resolvemos esta última cuenta, vamos a hacerlo acá, nos va a quedar que x debería valer 14, ¿sí? Y ahí tenemos el primer valor del punto de corte entre estas dos funciones, y es 14. ¿Cómo hacemos para encontrar cuánto tiene que valer la y? Nuevamente lo mismo, pero ¿qué pasa acá? Si nosotros reemplazamos, a ver, lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Este valor 14 lo podemos reemplazar acá, es decir, por la x, y resolver la cuenta, es decir, un medio multiplicado por 14 y eso menos 3, o lo podemos reemplazar en esta función. Yo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar en esta función porque es lo más difícil de ver, y creo que les va a servir. ¿Cómo hago para reemplazarlo en esta función? Copio la función, pero en vez de x pongo 14. Bueno, ¿cuánto vale la función g cuando la x valga 14? Como dice la fórmula, 4 directamente, no tengo que hacer ninguna cuenta. Por lo tanto, o mejor dicho, en conclusión, la y tiene que valer 4. Y fíjense que es algo medianamente lógico, porque la función g, para todos sus valores de x, vale exactamente 4. Por lo tanto, el punto de corte entre estas dos funciones, tiene como coordenada de x a 14 y como coordenada de y a 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo me estiro, si yo llego en algún momento al 14, bueno, esta recta y esta recta se van a cruzar por acá, en la coordenada 14, y justamente a la altura del 4, ¿sí? Ustedes, si tienen la hoja más grande, pueden realizar el gráfico de manera más exacta. Bueno, en el punto C tenemos la intersección entre la función f de x, que es esta que está acá, y la función g, que la tenemos que armar nosotros, ¿sí? Para eso recordamos que una función lineal, particularmente, tiene como estructura la siguiente: la pendiente multiplicada por x y la ordenada, que puede estar sumando o restando, de acuerdo a si es positiva o negativa. Por lo tanto, g de x, fíjense que nos va a quedar armada de la siguiente manera: la pendiente, que es ese valor de m, va a ser el 4, así que acá vamos a poner 4, x, y la ordenada tiene que valer 5, por lo tanto acá nos va a quedar más 5 porque nos dice que es positiva. Entonces vamos a tener que hacer la intersección entre estas dos rectas. Vamos a hacerlo de manera analítica, ¿sí? La parte gráfica se la dejo a ustedes porque es nuevamente graficar las rectas nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos las dos funciones, es decir, f de x sabemos que tiene que ser igual a g de x. Vamos a agrandar un poquito el grosor porque se pierde la precisión. F de x entonces lo reemplazamos ahora, es 2x más 1, y g de x es 4x más 5. ¿Qué hacemos? Agrupamos las x de un lado y los números del otro. Nos va a quedar 2x menos 4x es igual a 5 menos 1. Si resolvemos esto, nos queda que menos 2x tiene que ser igual a 4. Y si resolvemos este último paso, nos queda que 4 tiene que ser dividido por menos 2, porque recuerden que este 2 está multiplicando ahí a la x. Por lo tanto, el valor de x va a ser de menos 2, ¿sí? Entonces vamos a pintar el valor que nos dio de x
Y ahora este valor lo reemplazamos en cualquiera de las dos fórmulas que tenemos. Lo puedo reemplazar en f de x o lo puedo reemplazar en g de x. Lo voy a hacer en g de x por una cuestión de comodidad que la tengo acá. Entonces, en la función g de x, en vez de hacer g de x, hacemos g en menos 2 porque reemplazamos a la variable que es x por menos 2. Y nos va a quedar 4 por menos 2. Acá tienen que tener cuidado con los signos nada más, es decir, cuando es un número negativo siempre se recomienda ponerlo entre paréntesis. Así que la función g en menos 2, fíjense que nos va a dar menos 8 más 5. Por lo tanto, la función en menos 2 nos va a dar menos 3, si no me equivoqué. Por lo tanto, el valor de y va a ser menos 3. ¿Qué me determina esto? Nuevamente me determina las coordenadas del punto que voy a armar, que es el punto de intersección. Entonces nuestro punto de intersección, que nuevamente llamamos P, lo vamos a nombrar como menos 2 en X y menos 3 en Y. En nuestro gráfico, cuando hagan el gráfico ustedes, mejor dicho, el punto de corte va a estar en menos 2 de X y en menos 3 de Y, que está por acá. Bueno, donde se cruzan esas dos coordenadas, se cruzan exactamente acá. Y ese va a tener que ser nuestro corte. Último punto del ejercicio 8. Nuevamente tenemos también la intersección entre la función f de x, que la tenemos acá, y una función que tiene determinadas características, que va a ser la función g. ¿Sí? ¿Qué nos dice de esa función g? Bueno, en principio nos dice que la función g tiene un gráfico que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que pasa por el origen de coordenadas? Que pasa por acá. Este es el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Y tiene pendiente 2. Si la pendiente, que es el valor de m, es 2, lo que puedo hacer directamente es pensar en la estructura que tiene la ecuación de la recta, que es m por x más b. ¿Sí? Entonces nuestra función g de x, fíjense que nosotros ya la tenemos definida. ¿Por qué? Porque el valor de m sabemos que es 2 y el valor de la ordenada es justamente el valor por donde el gráfico corta al eje y. En este caso, ¿dónde corta nuestra función al eje y? Bueno, en el dato que nos dio. ¿Cuánto vale este valor en el eje y? Bueno, justamente es el 0. Entonces, acá debería poner más 0. Por una cuestión de comodidad, sumar 0 es lo mismo que no hacer nada, así que podemos no ponerlo. Y ahí tenemos la función g de x. ¿Sí? A ver, no la vamos a graficar porque va a ser la tarea de ustedes, pero la función g de x nos dice que ahí tenemos el primer punto, que es la ordenada justamente, y desde ese punto deberíamos desplazarnos, dos elementos hacia arriba, dos unidades hacia arriba y una unidad a la derecha. Por lo tanto, desde acá nos desplazamos dos hacia arriba y uno a la derecha. Es decir, que acá, de esta manera, nos va a quedar la función g de x. Bueno, ustedes la hacen más prolija, ¿sí? A ver, la grafico porque no tiene ordenada, ¿sí? Después ustedes grafican la función f de x. Nuevamente el procedimiento para resolver es el mismo. Igualo las dos fórmulas. La primera es f, que es menos x menos 6. Y acá nos va a quedar 2x, que es la función g. Agrupamos los términos con x de un lado y los términos sin x del otro. Entonces nos queda menos x menos 2x, estas 2x estaban sumando, son iguales a 6 positivo. ¿Por qué? Porque este menos 6 pasa sumando. Por lo tanto, acá nos va a quedar menos 3x. Esto lo repaso rápido. Acá hay un 1 adelante de la x, por eso pongo menos 3, porque menos 1 menos 2 me da menos 3. El menos 3 lo pasamos dividiendo entre paréntesis porque es un número negativo, y x nos va a dar que vale menos 2. Por lo tanto, vamos a pintar nuestra primera parte del resultado. Nuevamente, para encontrar las coordenadas del punto, ahora reemplazamos este valor de x en cualquiera de las dos fórmulas. Yo, por comodidad, la voy a reemplazar acá, en g de x, porque la cuenta va a ser más rápida. Entonces, nos va a quedar la función en menos 2,
Y si reemplazamos nos va a quedar 2 por menos 2. Por lo tanto, la función en menos 2, la función g, perdón, en menos 2, nos va a quedar menos 4. Entonces, el valor de i va a ser menos 4. ¿Qué define esto? Como en los ejercicios anteriores, define que nuestro punto de corte, que lo llamamos siempre P, va a ser el punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Si ustedes no quieren reemplazar en la función g, porque no se les ocurre, si reemplazan este menos 2 acá, fíjense que también vamos a hacerlo así rapidito. Si lo reemplazo acá me va a quedar el menos de la fórmula, el menos del 2 y el menos 6. Perdón, cortamos el video ahí porque se me trabó la transmisión. Entonces, decía, si reemplazábamos acá el valor de lo que nos dio la x, que es menos 2, acá nos va a quedar 2, porque es menos por menos, si hacemos más, menos 6. Y eso nuevamente nos va a dar menos 4. ¿Sí? Así que en las dos fórmulas nos da lo mismo. Espero que les haya servido el video y si les gustó, suscríbanse como en el video anterior. Muchas gracias a todos y gracias por haber visto el video.